Sobre la reforma educacional es el tema que estamos abordando hoy en Agenda Región a través de la pantalla de Campus TV, particularmente luego de la aprobación hecha por el Congreso de la inclusión escolar, proyecto que termina con el lucro, que termina con el copago y que termina con la selección. Sin embargo, Seremi, hay diversas inquietudes que han surgido, particularmente de diferentes sectores de la opinión pública. Han habido manifestaciones, la CONFEPA también ha mostrado, no sé si su rechazo, pero sí sus dudas respecto a la efectividad de la reforma educacional. ¿A qué voy? En este aspecto, ¿qué pasa con aquellos proyectos educativos que tienen una efectiva calidad para los apoderados y también para los estudiantes que pertenecen al sector de la educación particular subvencionada? ¿Existe algún riesgo de que esos establecimientos educacionales cierren sus puertas? ¿Estas amenazas que ellos efectúan son reales o lisa y llanamente va a haber una mayor inyección de recursos, pero con la salvaguardia de evitar que estos dineros sean destinados a otros fines que no sean los necesariamente educativos? No, yo creo que aquí son amenazas, son muy poco el porcentaje de colegios que podrían cerrar o traspasarse a ser pagados. Solamente decir que el proyecto educativo de cada establecimiento se respeta. Es el establecimiento el que elabora su proyecto educativo. El Estado, el Ministerio de Educación, no se va a involucrar en eso. Va a seguir siendo, si es un colegio de iglesia, si es un colegio laico. El proyecto educativo lo hace el colegio, se respeta, se le envía más recursos a través de subvención y lo único que va a haber mayor control para evitar que los remanentes se utilicen en otros fines que no sean educacionales. Y el establecimiento, el sostenedor, va a recibir más recursos también para que incluso pueda adquirir la infraestructura, es decir, se pasen desde sociedades educacionales a corporaciones y estas corporaciones puedan autocomprarse al mismo sostenedor que va a ser hoy día corporación con recursos públicos, con crédito, y de esa forma ese establecimiento va a ser una corporación que le va a dar seguridad a los apoderados, que no va a cerrar, que va a permanecer en el tiempo, pero va a seguir siendo administrada por los mismos sostenedores que hoy día están. Cientos de establecimientos educacionales en todo el territorio están en la misma condición. ¿Cómo el Ministerio de Educación va a poder fiscalizar que efectivamente los recursos que sean destinados particularmente a los establecimientos subvencionados sean destinados 100% a la educación? Fortaleciendo más la Superintendencia de Educación, que es una entidad que tiene pocos años de vida, que hoy día con reforma educacional se va a tener que fortalecer, pero lo más importante, fortalecer la fiscalización ciudadana. El ciudadano hoy día cada vez reclama más sus derechos, y al saber que hoy día ya no va a tener copago, al saber que el Estado va a financiar la educación, también el apoderado o los alumnos tienen que reclamar sus derechos, y yo creo que entre eso, más la Superintendencia de Educación, vamos a tener una mayor fiscalización de eso. Seremi, también hay una preocupación en torno a los establecimientos municipales emblemáticos, colegios que son tradicionales, que tienen un muy buen nivel académico y curricular. Muchas personas interpretan que las pruebas de ingreso son de selección. ¿Es así, Seremi? Exactamente, hoy día hay colegios emblemáticos públicos que seleccionan, y seleccionan tan igual como los particulares subvencionados. Y eso no lo queremos en Chile. O sea, donde existen recursos públicos, ya está comprobado desde el punto de vista pedagógico que en la diversidad existe mayor aprendizaje. El Chile es un país diverso y los buenos alumnos con buen rendimiento pueden compartir colegios con alumnos que a lo mejor no tienen tan buen rendimiento académico, pero sí tienen un gran desarrollo artístico, cultural, deportivo, y los colegios tienen que ser diversos y la tendencia es hacia allá. En forma paulatina va a ir bajando, pero los colegios emblemáticos como la Bate Molina en Talca y otros, se les va a permitir las selecciones hasta un 30%, pero la idea es que los colegios sean todos inclusivos. Y eso, por eso que tenemos que terminar con la selección. Una vez que ya esté aprobada en su integridad la reforma educacional, ¿cómo va a ser el proceso de implementación en todo el territorio? En la implementación del territorio hay dudas. Yo creo que este proceso el Ministerio lo tiene que indicar. Todavía nosotros como Ceremi no tenemos la claridad. Se ha comentado que podrían haber regiones piloto. Yo creo que en algunos aspectos puede ser, en otros no. Se tienen que implementar en forma pareja en todo Chile, y todo esto es gradual. Estos cambios, los cambios en educación y un proyecto de ley para que sea eficiente, no puede ser brusco. Por ejemplo, desde el 2016, de marzo del 2016, ya comienzan a aplicarse muchos aspectos de este proyecto de ley, como el fin al copago, que gradualmente en muchos años se va a ir eliminando el copago, especialmente los colegios que cobran menos en los primeros años van a quedar con cero copago, los que cobran más
paulatinamente, la selección igual se va a ir eliminando el proceso en forma paulatina, el lucro a diciembre del 2016 y marzo del 2017 los colegios ya van a poder empezar en este concepto de eliminar el lucro incorporándose al proceso, es decir, también van a haber plazo para que los colegios se traspasen de sociedades educacionales a corporaciones educacionales sin fines de lucro. Todo esto es gradual, no es de una sola vez. Por lo tanto, la inclusión no va a ser de una sola vez en los colegios. Es un proceso que vamos a ver los resultados con el tiempo. Pero hay resultados que estamos viendo ya. Por ejemplo, con el mundo de los profesores. Cuando se llega a un acuerdo con el colegio de profesores y los profesores de contrata van a pasar a la planta ahora, el 28 de febrero, eso es una cosa real, donde podemos favorecer a cerca de 3.000 profesores en la región del Maule. Por lo tanto, la reforma ya comenzó y los efectos positivos se están sintiendo. ¿Y cómo va a ser el traspaso progresivo de los colegios municipales a colegios estatales? Porque debemos volver de una u otra manera a retrotraernos a la historia y a la mecánica en la cual funcionaba la educación chilena hasta el año 1980, sí, 1981 aproximadamente. ¿Cómo va a ser ese proceso de traspaso y de una u otra manera cómo va a ser también la supervisión del efectivo funcionamiento y velar por la calidad de los contenidos en tantos establecimientos educacionales en todo el país? Bueno, sabemos que el Servicio Nacional de Educación y los servicios locales de educación van a venir a reemplazar lo que hoy día cumplen como función los municipios. Hoy día tenemos más de 300 municipios en el país y 300 administradores de la educación pública con 300 y tantas miradas. Aquí vamos a tener una sola mirada, la del Ministerio de Educación, a través del Servicio Nacional de Educación y aproximadamente 70 y tantos servicios en el país. Esperamos en la región, esto oficialmente, pueden ser 5 o 4 servicios locales de educación que van a tener un territorio asignado cercano a lo que hoy día son las provincias, que no siempre pueden coincidir exactamente, que tienen que tener una X cantidad de colegios para poder administrarlo, porque muy poco complica la gestión y muchos también. Por lo tanto, una X cantidad de alumnos, que esta cantidad de alumnos sea superior a 8.000 alumnos por servicio local de educación. Y el traspaso va a ser también un proceso gradual, pero dentro de toda la rapidez que se pueda. Si la municipalización hecha no en democracia en la década del 80 demoró 7, 8, 10 años, no significa hoy día que la desmunicipalización vaya a demorar 7 o 10 años. Hoy día podemos hacer ese proceso mucho más rápido porque los tiempos han cambiado. El proyecto de ley al que usted hacía mención hace algunos instantes respecto de traspasar a cientos de profesores que se encuentran a honorarios a ser definitivamente contratados a plazo fijo o en otra condición dentro de los municipios, ¿ellos corren riesgo en el sentido de que una vez ellos están contratados por los municipios, pero tienen que hacer clases en un colegio que sería estatal? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, la idea, y esto también afecta a los profesores que hoy día hacen clase en un colegio particular subvencionado, donde hay una sociedad educacional que los contrata y los va a tener que contratar una corporación. Entonces el riesgo de ello es qué pasa con los derechos, con la antigüedad. Si un profesor tiene 10, 15 años, se les va a indemnizar y se les va a recontratar. ¿Qué va a pasar? Bueno, la idea justamente el sistema público y también el particular sancionado es que esta nueva normativa, esta nueva estructura reconozca los derechos adquiridos de los profesores, la antigüedad, su derecho laboral, sobre todo los que están de planta, sobre todo los que tienen contrato indefinido. La idea es que sea lo menos traumático el traspaso y por nada del mundo generar deuda histórica como se generó en el pasado, la década del 80. Darle seguridad a los docentes que ese traspaso va a ser resguardando los intereses laborales de los trabajadores. Y cuando digo trabajadores de la educación, estamos involucrando profesores, asistentes de la educación y profesionales también de la educación. ¿Y cómo la educación chilena puede mejorar en el sentido de poder fortalecer a través de la educación superior carreras de pedagogía que cuenten con los ítems efectivos y que mejore, por cierto, la condición en la cual un docente entrega sus contenidos en el aula? Evidente, o sea, aquí la reforma educacional pasa por la calidad de los profesores y por tener profesores también reconocidos desde el punto de vista social. Y el reconocimiento pasa por profesores con mucha vocación, que el sistema de captar y formar a los profesores tiene que cambiar por parte de las escuelas de pedagogía y las universidades que lo imparten. Tenemos que ir a buscar a los jóvenes en tercero o cuarto medio que tengan vocación docente y cambiar todo el proceso de educación inicial de los profesores y todo el acompañamiento cuando un profesor egresa a una universidad y se ingresa al mundo laboral después. Tiene que haber maestros tutores que lo acompañen en el proceso. Los profesores tienen que tener claridad cuál va a ser su carrera funcionaria,
cuál va a ser los ingresos que va a tener en su carrera funcional. Todo eso viene en el proyecto de ley de política nacional docente y carrera docente que quiere ingresar al Congreso ahora. Tenemos que hacer un cambio estructural desde la formación del maestro hasta el proceso de retiro o jubilación. ¿Va a haber algún grado de impacto de la reforma educacional en la educación superior chilena? ¿Qué va a pasar con aquellas universidades que, bueno, lo hemos visto a nivel de medios de comunicación nacionales, que se les ha podido comprobar que efectivamente tienen lucro? ¿Qué va a pasar con esas casas de estudios superiores? ¿Se va a reforzar lo que hace, por ejemplo, una universidad estatal y regional como la Universidad de Talca? Bueno, va a haber un cambio tremendo, se crea la Superintendencia de la Educación Superior y hay un proyecto de ley que esperamos que sea el tercer proyecto de ley que ingrese este año, que ese sí que va a favorecer tremendamente a la clase media y los bolsillos de todos los chilenos, porque ¿quién no está agobiado hoy día con la matrícula y la mensualidad de un niño en la universidad? Valores que hoy día, quiero decirlo, son bastante altos en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Eso va a cambiar, porque lo que va a presentar la presidenta Bachelet es un proyecto de gratuidad de la educación superior en todas las universidades que son públicas, pero también algunas universidades privadas que cumplen los requisitos que el Ministerio va a colocar de acreditación y otros requisitos más. Por lo tanto, hoy día el Ministerio de Educación, al hacer gratuita una carrera, va a exigir y van a poder solamente acceder a aquellas universidades que cumplan con los requisitos de calidad y que ofrezcan carreras que sean pertinentes al mercado laboral, porque hoy día hay muchas carreras que se imparten en el mundo académico y que después los jóvenes salen y no tienen campo laboral. Y las universidades a veces parece poco interesarles eso, pareciera solamente interesarles que el niño o la familia pague la mensualidad y su matrícula. No, ahora el Estado, lo hemos conversado, tiene que invertir y tiene que dar gratuidad de la educación en aquellas carreras que la sociedad demanda y que la sociedad también, el sistema acredite en cierta calidad de educación superior. Por lo tanto, viene un proyecto de ley que va a transformar la educación superior en Chile. Seremi, volviendo un poco a los establecimientos educacionales, ¿cuáles son los colegios que cerrarían efectivamente sus puertas? ¿Qué condición debería presentar un establecimiento educacional para que efectivamente baje la cortina y deje de ofrecer servicios educacionales? Bueno, colegios existen hoy día sin reforma educacional y en estos últimos años el ministro dio incluso estadística de la cantidad de colegios que se han cerrado sin reforma educacional, porque más cruel lo que sucede hoy día que sea el mercado lo que regule la educación. Y en el mercado, así como sucede cuando llega una cadena de supermercado o una gran tienda, que significa el cierre de otros empresarios medianos o pequeños, porque no pueden competir con los grandes, sucede lo mismo en el ámbito de educación hoy día. Puede llegar a una comuna, una escuela de lenguaje, que tiene una cadena de escuelas de lenguaje, y puede cerrar a una escuela de lenguaje que es familiar, que es histórica, porque es difícil competir con las grandes. Lo mismo sucede con los colegios, lo mismo sucede con las universidades. Entonces, este sistema de competencia de mercado se cambia por un sistema donde hoy día es trabajo en red y colaborativo y donde el Estado coloca las reglas del juego. Por lo tanto, un colegio para cerrar producto de la reforma no le veo sentido. ¿Por qué? Porque va a tener más recursos, vamos a inyectarle más recursos a todo el sistema. Lo único que le puede afectar es que el lucro que pueda tener ese colegio hoy día no va a existir. Y si el lucro era el motivo que lo tenía para que funcionara, ese empresario de la educación se va a retirar del sistema. Pero yo confío en que la mayoría de los sostenedores del sistema educacional no son empresarios, son personas que tienen vocación docente y que van a seguir con sus colegios adelante. ¿Cuándo ya comenzaría a aplicarse la reforma educacional, Seremi? Hay proyectos que ya empiezan a aplicarse ahora este año. Hay proyectos que al aprobarse se van a empezar a aplicar en marzo del 2016. Por ejemplo, fin al lucro, el copago a selección es un proyecto que empieza a aplicarse en marzo del 2016. Pero hay proyectos o hay temas que favorecen al mundo docente que ya se están aplicando, como es el pasar de contrata a planta, es decir, existe gradualidad también a la medida que vayamos aprobando los proyectos. La reforma ya comenzó. Ustedes están viendo que los colegios se les está inyectando recursos, se les está pintando, se están modernizando, los niños están recibiendo recursos tecnológicos. La reforma ya comenzó. Seremi, le agradecemos que nos haya acompañado. Siempre nos va a faltar tiempo para hablar de la reforma, evidentemente, pero de todas maneras lo importante es que es un tema que obviamente tiene el foco de toda la opinión pública, de toda la ciudadanía, que progresivamente ya está comprendiendo de mejor manera los alcances de esta importante novedad que va a permitir que las nuevas generaciones tengan mejores conocimientos y que asegure también mayor calidad en la entrega de los contenidos, tanto en el aula como asimismo también en la formación de la carrera docente. Le agradecemos una vez más que nos haya podido acompañar en Agenda Región de Campus TV. Muchas gracias a usted.
Las palabras del Ceremi de Educación, Rigoberto Espinosa, que estuvo con nosotros en este capítulo de nuestro programa. La invitación para que permanezcan en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Nos reencontramos en un próximo capítulo.